Haciendo un breve recorrido histórico de la literatura, inicialmente en 1842, James Yerkes demostró la relación entre nasofaringe y el oído. Esto mediante un caso de mejoría auditiva tras la eliminación de tejido adenoideo. En 1868, Hans Meyer, un médico danés que describió por primera vez las adenoides, realizó la descripción quirúrgica efectiva de las mismas. En la década de los 20, la adenoidectomía a menudo se realizaba como un procedimiento por etapas y sin anestesia general, como podemos ver en la imagen. Las técnicas incluían una cureta convencional. En 1960, la radioterapia de las adenoides se realizó tanto en niños como para el cuidado de aviadores del ejército y tripulantes submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Meyer publicó en 1886 este artículo llamado El papel de las adenoides y su tratamiento. Él refería a la adenoidectomía como una cirugía que rara vez tenía éxito en la eliminación de todas las vegetaciones, por lo que a menudo había que repetir. La imagen del medio nos muestra la cuchilla anular utilizada originalmente por este autor, y al lado derecho podemos ver en la parte superior el antes y en la parte inferior el después de la cirugía en los niños que se les practicó la adenoidectomía. Como sabemos, las adenoides forman parte del anillo de Waldeyer, así como también las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Las adenoides son masas de tejido linfoide situadas en el centro de la nasofaringe, unida al área que bordea el techo de la pared posterior de la nasofaringe, como podemos ver en la imagen de radiografía al lado derecho. Se desarrollan a partir de la semana 12 y 14 de gestación. Junto con los ganglios linfáticos difusos dentro de la mucosa nasofaringea, las adenoides forman parte del sistema de tejido linfoide asociado a la nariz, NALT, que es el sitio de primer contacto con antígenos respiratorios y digestivos. En la imagen, con ayuda del lente rígido de 0 grados hacia medial, por fosa nasal izquierda podemos observar el tabique nasal y hacia lateral el cornete inferior y el meato inferior. El reborde de la coana más profundamente, hacia el lateral el torus tubárico y la trompa de Eustaquio, y más profundamente y medial podemos observar la hipertrofia adenoidea con una obstrucción de la nasofaringe de aproximadamente el 50%. El epitelio que cubre la superficie de las adenoides es cilíndrico ciliado pseudoestratificado, característico del tracto respiratorio que contiene tipos de células necesarias para montar una respuesta inmune de tipo humoral y celular. Durante la infancia, su forma y tamaño se alteran significativamente, observándose un crecimiento dinámico entre los 3 y los 6 años, en contraposición con un crecimiento relativamente más lento de la cavidad nasofaringea. Después de los 6 años, el crecimiento se inhibe en condiciones normales, mientras que la cavidad nasofaringea crece y se ensancha en las vías respiratorias. Más tarde, el tejido linfoide sufre una involución debido a la expansión de tejido fibroso y la atrofia grasa, de modo que la mayoría de adultos las adenoides aparecen de forma residual, pero nunca llegan a desaparecer por completo. En la imagen podemos ver una tinción con hematocilina diosina en tejidos adenoideos de niños sanos, normales al lado izquierdo y en niños con hipertrofia adenoidea al lado derecho. La flecha negra indica el tejido epitelial hipertrófico y la flecha roja indica la infiltración de linfocitos. Ahora vamos a hablar sobre la contraposición de las técnicas para adenoidectomía, siendo la convencional el curetaje versus el microdebridador, Coblator y electrocauterio. En cuanto a la adenoidectomía con Coblator, es una ablación en frío, la cual utiliza energía por radiofrecuencia aplicada a un medio salino, generando así un plasma, el cual desintegra las células de los tejidos. Reduce así su volumen y produce una hemostasia precisa en el área tratada. A diferencia de la electrocirugía monopolar convencional, el arco eléctrico que se genera en el tejido penetra profundamente, generando un daño más extenso. Con ayuda del lente endoscópico de 0 grados por la fosa nasal derecha y la introducción del Coblator por la boca, podemos hacer la remoción desde inferior a superior del tejido adenoideo obstructivo de la nasofaringe, también desde superficial a profundo, realizando una adecuada hemostasia por la fosa nasal derecha. Ahora introducimos el lente por la fosa nasal izquierda, observando un remanente adenoideo
el cual se reseca también con el instrumento. Cauterio deriva del griego cauterium, que significa instrumento caliente. La adenoidectomía con electrocauterio utiliza una electrosucción, que es un instrumento que transforma la corriente alterna de baja frecuencia en una corriente de alta frecuencia. Observamos con el lente rígido de 0 grados la cauterización y remoción del tejido adenoideo con hemostasia al tiempo. El microdebridador es un instrumento motorizado que ha facilitado la cirugía endoscópica. El Dr. Ruben Sheltiff introdujo y adaptó esta herramienta en 1993. Contiene una variedad de cuchillas giratorias que hacen posible la remoción controlada al cortar el tejido adenoideo. Las utilizadas para adenoidectomía tienen una angulación entre 40 y 45 grados con un grosor de 4 a 4.5 milímetros. Acá podemos observar la remoción de las adenoides con microdebridador desde inferior hacia superior para evitar el sangrado y la obstaculización del mismo en la cámara endoscópica. Ahora bien, existen diferentes estudios en los que se comparan las técnicas actuales. Este es un metaanálisis publicado en marzo del 2023, donde nos muestran que no se ha demostrado diferencias significativas entre las puntuaciones de reducción media intraoperatoria de sangrado, tiempo quirúrgico, sangrado posoperatorio o complicaciones entre las diferentes técnicas endoscópicas versus el curetaje convencional. Sin embargo, se ha demostrado que el tejido residual puede ser menor cuando se utilizan técnicas endoscópicas. Unas indicaciones basadas en la evidencia científica actual de adenoidectomía son apnea obstructiva del sueño, otitis media efusiva y rhinosinusitis crónica. En la rhinosinusitis crónica, la adenoidectomía demostró ser efectiva en el manejo de la misma en la edad pediátrica y debe ser tomada como una opción quirúrgica antes de la cirugía endoscópica de senos paranasales, especialmente en niños más pequeños y con síndromes obstructivos. En apnea obstructiva del sueño, la adenoidectomía simple en niños con adenoides grandes conlleva un alto riesgo de cirugía de revisión y una amigdalectomía posterior. Sin embargo, dado el alto riesgo de obstrucción severa en los niños muy pequeños con hipertrofia de adenoides, se recomienda la adenoidectomía oportuna. La otitis media es una de las enfermedades más frecuentes en los niños menores de 5 años y requiere un tratamiento médico oportuno. La detección temprana es importante para el desarrollo normal del habla. La mayor incidencia de hipertrofia adenoidea acompañada de otitis media encontró que se benefician los niños menores de 3 años de la cirugía conjunta de adenoidectomía con tubos de ventilación en otitis media con efusión y otitis media recurrente. Como conclusiones tenemos, la adenoidectomía con curetaje continúa siendo la técnica más usada. La adenoidectomía con curetaje se asocia con un tejido adenoidea residual, lesión del torus tubárico y la fascia prevertebral. No es definitivo si la adenoidectomía con curetaje se asocia a mayores complicaciones. Hay varias técnicas disponibles para la adenoidectomía, cada una con sus ventajas y desventajas. La adenoidectomía convencional sigue siendo una cirugía rápida, sin embargo, se debe tener en cuenta la experiencia del cirujano y las técnicas endoscópicas que facilitan la evaluación pre- y postquirúrgica del tejido adenoideo residual. Las nuevas técnicas permiten una mejor visualización y extracción completa de este tejido.